Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 3 de enero del año 2025. Vamos a iniciar con este programa de noticias, con lo más importante generado hasta el momento. Y tengo noticias que seguramente no van a destacar la mayoría de los medios porque van contra la corriente de lo que lamentablemente está ocurriendo en nuestro país, mientras Claudia Sheinbaum sigue insistiendo en negar que en México se producen sustancias de alto impacto, que hay que recordar que si se producían, que si se vuelca el narcotráfico del cártel de Sinaloa al fentanilo, es precisamente porque se habla que su producción es más sencilla, es más potente y por tanto se puede vender mejor que otras sustancias ilícitas. Pues comenzamos con este programa. En México, privan de la vida al boxeador conocido como Gallo Tamayo y dejan narcomensaje en Sonora. Esto ocurrió en la colonia Casa Real, en las calles Avenida Mayo, entre Pascual Orozco y Cárdenas. En esa colonia, pues esto habría ocurrido alrededor de las 9:35 de la mañana. En paz descanse. En Sinaloa reportan 9 jóvenes desaparecidos originarios de Culiacán. Esto fue en Campo El 10, Nabolato y Mazatlán. Algunos de ellos, lamentablemente, son menores de edad. En Sinaloa tenían ficha de búsqueda 2 de los decapitados en Costa Rica, César Manuel de 21 años y Alan Alberto de 37 años, así como Juan Francisco de 36 años. Son los 3 hombres que oficialmente se reportó fueron decapitados. En Sinaloa hallan sin vida a la señora Marta Molina, quien desapareció después de haber asistido a un retiro espiritual en El Rosario. Esto el 7 de mayo de 2023. Su hijo la encontró sus restos y dice: tal vez no te he encontrado como quería, pero esto es algo, por lo menos ahora sé qué pasó contigo. En paz descanse. En Sonora, hijo de Guadalupe Tadei se convierte en consejero jurídico del gobernador Alfonso Durazo Montaño del partido Morena. Y una cosa más grave que hay que recordar, que la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, tiene muchos nexos de corrupción con Morena, avaló la narcoelección, permitió la narcoelección también. Y hay que recordar que el gobierno de López Obrador les dio a los Tadei prácticamente el control de todo el fentanilo en Sonora. En Sonora los Tadei son militantes de Morena. Entonces hay un fuerte conflicto de interés que obviamente no se ha atendido, que no se ha solucionado, y hay mucho nepotismo en Morena, pues esto lo demuestra. Ya también, por ejemplo, en las últimas horas, y voy a ver si puedo mostrarles la publicación concretamente. Esto es importante, ¿eh? Es importante, pero estoy viendo algunas cosas aquí medias irregulares. Ya apareció. Mire, no es el único caso de nepotismo en los gobiernos de Morena. Pues están los Alcalde, ¿no? La familia de Luisa María Alcalde también forma parte de esos grupos de nepotismo. Vamos a desaparecer mi rostro por un momento y vamos a ver la publicación de la que les estoy hablando. Este es otro caso. Y otro caso también sería el primo de los hijos de López Obrador, que actualmente es el director de la Profeco y tiene igualmente un sueldazo de millones sin ninguna justificación. Vamos a ver esto, vamos a ampliarlo. Una nota de Enrique Muñoz que nos comparte a través de X. Dice: nombran a sobrino de Clara Brugada, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en un alto cargo de la Secretaría de Educación Pública, con un sueldo de 150,822 pesos mensuales, desatando críticas por el nepotismo
en la Cuarta Transformación, cuestionamientos sobre la transparencia y cómo se dan los nombramientos en los gobiernos de Morena. Este señor es familiar de Clara Brugada y también goza de la corrupción de la que gozan del nepotismo la familia de Luisa María Alcalde, la familia de López Obrador. López Obrador le dio contratos a su prima Felipa Obrador, millonarios en Pemex. Entonces es una robadera impactante. Lo que estamos viendo pues es el atraco y la traición a todas las falsas promesas que daba Morena de que ellos no iban a ser corruptos. Vamos con otra cosa. Bueno, pues siguiendo con nuestras notas rápidas, es falso que China haya decretado una emergencia sanitaria por un supuesto brote de un patógeno llamado o que denominan HMVP. Sí está en vigilancia, es lo que dice hoy el periódico Excelsior, pero sería una noticia un tanto exagerada en redes sociales por la cadena de televisión NTD Noticias. Hay muchos que han estado compartiendo esto, que sería pues el decreto ya de una emergencia y que volverían los confinamientos por una presunta gripe, pero esto no está confirmado. De hecho ha sido rechazado por el gobierno de China directamente. Un cable del canal de noticias Guión de la India nos confirma que no es verdad, que no se ha pues decretado eso. Vamos entonces a continuar con nuestra lista de noticias, nuestra escaleta. En el Vaticano, el Papa Francisco llama a cuidar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Lo ha hecho en repetidas ocasiones, pero siempre es una noticia grata que lo diga nuevamente. Por reformas de Andrés Manuel López Obrador, el peso mexicano se desplomó ante el dólar en 21 pesos. Morena ya no presume el tipo de cambio. Y hay que recordar que si le volvemos a poner los 3 ceros que le quitó Carlos Salinas de Gortari, con Morena el peso mexicano, el dólar estadounidense, vale más de 21,000 pesos mexicanos. 21,000 pesos mexicanos es la pérdida absoluta del valor del peso mexicano ante el dólar, con las reformas destructivas, con las reformas que entregan el Poder Judicial al narco, promovidas por López Obrador. Sin aranceles se quedan el trigo, el maíz y el arroz. Al menos parece ser que eso no, que al menos a eso Claudia Sheinbaum no le va a imponer impuestos al maíz que se produce en los Estados Unidos, al trigo que se produce en los Estados Unidos, que es comprado por México, que es importado. Dice que a eso no le va a poner impuestos en este 2025. Ojalá. Además, el conocido fertilizante sulfato de amonio también estaría libre de impuestos. Pues ojalá, porque ya con todo lo demás que le ha puesto, que ha agravado, con el incremento que hizo al diésel y a las gasolinas, los alimentos sí que van a subir de precio, los alimentos básicos. En Sinaloa se reportan 11 asesinatos, ahora dice el periódico El Debate que son 12, 4 decapitados. En el estado de Tabasco se incrementó en un 260% los asesinatos violentos con los gobiernos de Morena. Fueron quemados 4 negocios y varios vehículos. Y lógico, Morena acusa de inflación en alimentos a Bimbo, a Lala, a Bachoco por ajustar sus precios conforme a la inflación. Fíjese cómo son de abusivos. Claudia Sheinbaum sí puede incrementar el costo de las gasolinas diciendo que es un ajuste inflacionario. Pero Bimbo, Bachoco y Lala no pueden incrementar sus precios por un ajuste inflacionario. Claudia Sheinbaum puede incrementar el costo de la mano de obra, que es el aumento del salario mínimo que genera desempleo e informalidad, porque no están las condiciones en la economía para eso. Pero Lala, Bachoco y Bimbo no pueden incrementar sus precios. Está mal de la cabeza. La gente que redacta La Jornada, que son empleados de Morena, están completamente locos. Decreto que
da mando de seguridad central a Omar García Harfuch entró en vigor el 2 de enero. Pues parece ser otra de estas estrategias propagandísticas tipo Genaro García Luna. La CUV apoya el asalto de Claudia Sheinbaum contra el Infonavit para tomar 2 billones de pesos. Dice que la reforma puede ser beneficiosa para los trabajadores, pero eso no tiene nada que ver, porque lo que dice la reforma es sustraer ese dinero. El día de ayer, 2 de enero, el dólar estadounidense se ubicó en 21 pesos con 37 centavos. 12 asesinatos en Culiacán y Mazatlán, 4 decapitados fueron hallados, 3 fueron identificados. En Estados Unidos, 15 personas perdieron la vida por atropellamiento de islámico tejano inspirado en el Estado Islámico. El caso de Nueva Orleans, gobernado por la demócrata LaToya Cantrell, quien tiene que responder también por esto. La camioneta Tesla que explotó en Las Vegas cerca del hotel de lujo de Donald Trump habría sido un soldado boina verde que tenía un tiro en la cabeza, momento en el que se habría accionado toda esta explosión. Descartan que tuviera enemistad u odio por Donald Trump y dicen que tenía problemas familiares y que se habría quitado la vida. Sin embargo, al momento que comunicaron esto, las autoridades se podían notar muy nerviosos. El Estado de Israel ejecuta al jefe de seguridad interna del Hamas en el sur de Gaza. Eslovaquia condena como sabotaje que Ucrania ha cortado, sin ningún derecho, el suministro de gas ruso que necesita Eslovaquia para muchas de sus actividades. 90 gazatíes perdieron la vida en los últimos ataques del Estado de Israel realizados el jueves. 4 muertos por hundimiento de lancha en el estado de Hidalgo. Biden insiste en que seguirá su lucha, la guerra contra el Estado Islámico. Venezuela, Nicolás Maduro criminaliza al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y ofrece $100 millones por su cabeza. El presidente de Venezuela en el exilio ha visitado a Argentina, lo cual quiere decir que se está entendiendo probablemente con Javier Milei y que esta lucha va en serio. Rinden homenaje a 3 custodios que fueron asesinados en un penal de Chihuahua. En Nueva York, 10 lesionados por tiroteo en un bar de Queens. En Ucrania, muere persona por presunto ataque ruso en Zaporilla. En Sinaloa, hallan a un jornalero ahogado en Navolato. Papa Francisco se dice triste por el atropellamiento de más de 30 personas, 15 muertos en Nueva Orleans. En Estados Unidos es el hazmerreír del mundo, dijo Donald Trump ante estos atentados que relaciona con el descontrol migratorio. Las Vegas, 7 heridos por la explosión de la camioneta Tesla y un muerto. El muerto pues es este señor Matthew Liebensberger, quien se habría quitado la vida según la versión oficial y no tiene conexión presuntamente con el atentado en Nueva Orleans. Las Vegas, el atentado de Las Vegas no tiene relación con Nueva Orleans. 71 millones de personas nuevas es el incremento de la población mundial. 71 millones de nuevas personas. Los que quieren despoblar el mundo deben de estar muy preocupados. Peso mexicano pierde valor por las reformas de Andrés Manuel López Obrador. Ha perdido más valor que en la crisis económica del año 2008. Peso mexicano perdió el 21.71% de su valor en el año 2024. Chihuahua, acusan a migrantes ilegales, 2 venezolanos, un colombiano, de haber asesinado a un agente del Instituto Nacional de Migración. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6.
Depósito a cuenta en Mercado Pago. STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Momento de continuar. Bueno, en Tabasco se registró una balacera en el mercado de Villahermosa, por la cual se han realizado la detención de 3 presuntos implicados y una persona que resultó herida por este ataque. En Guanajuato, un ataque armado deja como resultado 2 personas sin vida y 8 heridos en el municipio de San Francisco del Rincón. En Guerrero, balacera por intento de robo de una camioneta sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo se convierte en un enfrentamiento armado. En Sinaloa, 4 cuerpos sin vida en Villa Unión. En Ucrania se reporta que fueron derribados 9 drones rusos. El conflicto sigue, pero al parecer no ha escalado. Se reportó esto el 29 de diciembre. En Bélgica, sede del gobierno internacional de la Unión Europea, se prohíbe la venta de cigarros electrónicos desechables, lo cual yo he relacionado particularmente, esa es mi opinión, con el negocio del tabaco de Carlos Slim y la dinastía Duke. Falleció Warren Upton, sobreviviente del ataque de Pearl Harbor. Todavía vivía una persona sobreviviente de aquel ataque japonés a una base japonesa, que es importante el hecho porque es la justificación que tiene el gobierno de los Estados Unidos para ingresar propiamente en la Segunda Guerra Mundial y probar la bomba de destrucción masiva, la bomba atómica. En Guanajuato asesinan a policía de León. Esto ocurrió 29 de diciembre. Siguen los ataques contra los buenos oficiales de la policía de Guanajuato por el crimen organizado, la lucha entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco. En España exigen la renuncia del separatista izquierdista Carlos Mazón por no haber atendido debidamente la tragedia del huracán Dana. Agua del Bienestar de Morena costaría a los mexicanos 30 millones de pesos y es un subsidio para supuestamente vender los garrafones a 5 pesos, pero pues esto es cargo obviamente al mismo país, no es un beneficio, no es algo real, no es que ellos puedan purificar agua a bajo precio y embotellarla, es un fraude para comprar voluntades. Corrupción. Gobierno de Alfonso Durazo nombra al hijo de la presidente consejera del INE, Guadalupe Tadei, como su consejero jurídico. En Estados Unidos, gobierno de Joe Biden autoriza enviar $5.900 millones para seguir impulsando una guerra mundial entre Rusia y la Unión Europea. Busca desatar un conflicto de mayor escala. $5.900 millones más en armamento. Exhiben correos de Hunter Biden con director de Pemex Emilio Lozoya, que ahora es colaborador de Morena, pero en su momento lo era de Enrique Peña Nieto. Estos correos estarían fechados entre 2014, 2015, 2016. Se suspende este plan de hacer negocios con Pemex, de hacer negocios con México, únicamente por la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pierde, por tanto, poder Hunter Biden, que era protegido por su padre, que era el vicepresidente de la corrupción de Barack Obama. Que si recordamos, Barack Obama ha sido uno de los presidentes más corruptos porque vendía cargos públicos a cambio de dinero. Despiden en Chihuahua a agente del Instituto Nacional de Migración Luis Alberto Olivas, que fue asesinado por migrantes ilegales, 2 venezolanos y un colombiano. Asistió al funeral alguien que es muy cuestionado, Francisco Garduño, quien es el responsable de que 40 venezolanos hayan sido quemados vivos en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, y por eso enfrenta un juicio.
Bueno, pues ya habíamos comentado que es falso que pues ya se haya decretado una emergencia sanitaria en China. Es falso, lo reitero. Afortunadamente esto no ha ocurrido, pero hoy el periódico Excelsior sí se lo tomó en serio y dice que pues estarían analizando eso, ¿no? Que las autoridades no descartan que pudiera haber algún problema con ese asunto. Bueno, esperemos que no, esperemos que la élite no intente jugarse esa carta contra Donald Trump. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Momento de continuar con pues las portadas de los principales periódicos de circulación nacional. Nos vamos con eso rápidamente. El Sol de México destaca: Lozoya ofreció hasta hospitales a Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos saliente, Joe Biden, que ocasionó 2 guerras que pueden arrojar el mundo a una guerra mundial. Una nota de Juan Luis Ramos. Correos del hijo del presidente de los Estados Unidos revelan que el tema le planteó durante una reunión. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, invitó a Hunter Biden, hijo del hoy presidente de los Estados Unidos, indultado por delitos como drogadicción, posesión ilegal de armas, a explotar negocios con los hospitales e infraestructura de telecomunicaciones de la petrolera Pemex, de acuerdo con los correos electrónicos que fueron hallados en su computadora repleta de pornografía y videos íntimos. Más allá de las oportunidades de petróleo y de gas, Pemex también está privatizando varios de sus grandes proyectos de infraestructura, dice el correo en febrero de 2015, redactado por el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entonces vicepresidente. De acuerdo con los correos, Burisma, empresa ucraniana de un multimillonario ucraniano, un oligarca, Hunter era socio. Analizó las posibilidades de privatizar varios negocios en decadencia de la corrupción de Pemex, como una plataforma coquizadora, así como hospitales, infraestructura, telecomunicaciones, la fibra óptica, por ejemplo, y esto por sugerencia del mismo Emilio Lozoya, que ahora es un colaborador del partido narcotraficante Morena. Emilio Lozoya, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Emilio, considerado como el CEO de Pemex, fue claro en que se deberían de explorar esas otras líneas del negocio para ver dónde podrían tener mayores ganancias con la élite de los Estados Unidos. El hijo del entonces vicepresidente, durante la administración de Barack Obama, menciona incluso la posibilidad de emplear una fintech conocida como EI Plata, fundada por Miguel Alemán Magnani, para que fuera la plataforma de pago para los empleados de Pemex. Alemán Magnani, pues obviamente es descendiente de aquel narcopresidente traidor a la patria conocido como Miguel Alemán Valdés del PRM. Bueno, en aquel entonces creo que ya había cambiado de nombre a PRI. Los Alemán Magnani pues se dedicaron a hacer comentarios favorables a la dictadura de López Obrador recientemente. Que eran los dueños de Interjet y que eran también pues reconocidos en el ámbito de los espectáculos porque la hermana de Magnani se casó con un actor que se llama Antonio Mauri. Bueno, vemos como siempre hay estas conexiones con el mundo del espectáculo. Miguel Alemán también tenía sí, tuvo muchas reuniones, viajes turísticos
por territorio mexicano, con, por ejemplo, personalidades como John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado, o también con Harry Salomon Truman. Y con Harry Salomon Truman pues tuvo que inventarse eso de los niños héroes por el escándalo que se vino por las declaraciones que hizo Truman en 1947, burlándose de que nos habían quitado más del 57% del territorio mexicano. Vamos con otras cosas. Operativo Limpieza. Confiscan en Durango 3 millones de productos. La Secretaría de Economía y de Gobierno de Durango realizaron el mayor decomiso de mercancías ilegales que se haya registrado en la Operación Limpieza, al asegurar 3 millones de productos de origen chino o asiático con valor superior a los 350 millones de pesos. El titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, explicó que sus inspecciones a 3 locales comerciales repletos de mercancías de origen ilícito en Durango. Bueno, pues esto es lo que intenta decir Marcelo Ebrard para tener contento a Donald Trump y decir que en México no se apoya la piratería china, pero sí que hay. El Sol de México. Hallan presuntas huellas del periodo Jurásico en Gran Bretaña. Más de 200 pisadas de dinosaurio que datan de hace 166 millones de años habrían sido descubiertas por un trabajador en un yacimiento del noreste de Londres y están siendo estudiadas por la Universidad de Oxford y Birmingham de claro sesgo darwinista. La más grande mide 150 metros de longitud. La semana próxima la BBC emitirá un reportaje especial. Es que decir, ¿no? Todavía tenemos la duda de si existieron los denominados dinosaurios y ahí nos dicen que unas huellas quedaron. Y como por qué quedarían grabadas unas huellas tanto tiempo, ¿no? La prensa. Aún no es oficial el incremento del precio de la tortilla, es una mera especulación, dice la Red del Maíz. Luto en el América. Como titular principal, dura cuesta de enero. Alza de precios de entre 20 y 40% a los productos básicos de alto consumo popular no solamente afecta a familias, también a tiendas de abarrotes, mercados públicos. Con comercio pequeño y monacoso denuncian. Suspenden en Tlalnepantla y Ecatepec multas de tránsito, van contra la corrupción policíaca. Tras quedarse sin vigilancia desde el 26 de diciembre, Ecatepec reactiva patrullajes. Privatizar a Pemex, el plan de su director Emilio Lozoya y Hunter Biden. Se hace eco de la publicación que hizo El Sol de México sobre correos de la computadora de Hunter Biden el día de ayer. Y vale la pena comentar de esto, que pese a ser una noticia así fuerte, que Morena podría estar explotando para atacar la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no, porque con él tiene pacto, con él tienen un pacto corrupto. Vimos a López Obrador liberar al secretario de la Defensa de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, que es un masón del rito escocés. Lo liberó de que los estadounidenses lo habían detenido por sus nexos con el cártel Beltrán Leiva. Vimos también que este señor Cienfuegos, bueno, pues la fotografía de López Obrador condecorándolo y diciendo tonterías de que en el yunque forjador de hombres del ejército el señor Cienfuegos era una persona tan distinguida e importante. Pues es el pacto corrupto que tiene Enrique Peña Nieto con López Obrador, toda esta mafia del PRI que es Morena, que no le permiten investigarlo de ninguna forma, de ningún modo. Y entonces omiten, porque Morena no quiere saber nada de tener un enfrentamiento con Biden, no quiere saber nada de tener un enfrentamiento con el Partido Demócrata, porque al Partido Demócrata le deben la complicidad de Biden en todos los avances del narcoestado mexicano, todos los avances contra nosotros, contra el pueblo de México. Entonces, pues no quieren hablar absolutamente nada de sus andanzas, ¿no? De lo que hizo Emilio Lozoya. No quieren abrirle carpetas de investigación tampoco por esto a Emilio Lozoya. Si no se estarían dando un festín, no se tratara de algún asunto del gobierno de Felipe Calderón, porque se estarían dando un festín en este momento, ¿no? Ya ven como si era narco, ya ven como si era malo. Si a Felipe Calderón lo acusan los mismos narcos que le dieron dinero a López Obrador. La prensa. Aún no es oficial el incremento del... Eso ya lo vimos.
El Informador. Edna Montoya declara que el uso de la tecnología es clave para buscar a los desaparecidos. La iniciativa del gobernador Pablo Lemus para consolidar la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas incluye tecnología. Informa la titular Edna Montoya, quien remarca que el uso de tecnología será clave. Vamos con una nota más importante. El Papa Francisco dio unas palabras muy sabias sobre que hay mucha ignorancia en el mundo. Y la ignorancia pues es el fuente de muchos males, porque la gente es fácilmente timada por los brujos, por los hechiceros, por los mentirosos, por los merolicos como López Obrador, como Biden, como Lula da Silva, como Daniel Ortega, como Pedro Sánchez en España, como Evo Morales en Bolivia, como etcétera, ¿no? De personajes. ¿Qué fue lo que dijo el Papa Francisco? El Papa Francisco advierte de una catástrofe educativa. No tienen escuela 250 millones de niños en el mundo. Lamentó ayer que el mundo viva una catástrofe educativa. Alertó que hay hasta 250 millones de niños que no están tomando clases en ningún plantel. Dedicó sus oraciones en este mes de enero para que se dé mejor instrucción a migrantes, refugiados y afectados por las guerras. Declaró: hoy se vive una catástrofe educativa y no es exageración. A causa de las guerras, las migraciones y la pobreza, unos 250 millones de niños y niñas carecen de instrucción. Dijo el Papa Francisco que pues inicia el evento de la Red de Oración del Papa. La educación es una esperanza para todos. Puede salvar a los migrantes, a los refugiados de la discriminación, de las redes de delincuencia y de la explotación. Tiene toda la razón el Papa Francisco. Hay mucha ignorancia en México. Hay una nota que tengo aquí que nos habla directamente de cómo la mayoría de las personas ya no estudian, ya no envían sus hijos a la escuela, y otros los han reubicado en las escuelas privadas porque no creen en la fallida nueva escuela mexicana de López Obrador y su Marx Arriaga. El debate 2025 llegó con metrallas, pirotecnia y 12 homicidios. Entre la despedida 2024 el martes y la recepción del Año Nuevo el miércoles, el rugir de las armas, el estruendo de los cohetes y la violencia se hicieron presentes. Siguiente, atentado terrorista en Nueva Orleans cobra la vida de 15 personas. Aumento del 4.5% al IEPS impactará sobre precios, sobre todo en gasolina. El esposo y papá, presunto asesino de Astrid y Dante, niño de 6 años acuchillado, ya fue detenido. Una nota fuertísima. No puedo creer que un padre de familia le haga eso a su hijo. Diario de Yucatán, rey del delito yucateco. Las amenazas y robo ocuparon el segundo y tercer lugar en el año recientemente concluido 2024. Narcomenudeo, violencia familiar están en aumento en Yucatán. Avalan canje de placas, sin quejas entre líderes del sector privado yucateco. Otra, hay optimismo oficial de cara al nuevo año 2025, presume Claudia Sheinbaum supuestas cifras récord de 2024. Expectativas del empleo caen en 2025, sin embargo, los analistas anticipan que el lento crecimiento económico del país impactará en la creación de empleos formales. Con Morena tenemos el peor inicio de sexenio desde la administración de Vicente Fox Quesada, que tenía problemas con la generación de empleo. Este panorama refleja el freno en la inversión y advierte un arranque complicado para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. El Economista, remesas acumuladas 59.517 millones de dólares, a noviembre apunta a un nuevo récord. El flujo acumulado alcanzó un monto histórico al superar los 57.822 millones de dólares registrados en el mismo periodo 2023. Los hogares receptores captaron remesas en promedio de $397 en noviembre, anunció Banxico. A la vista, la posible creación de 2 nuevos partidos políticos que se pretende destruyan el voto de oposición.
es México Republicano, que es un partido extranjero con Eduardo Verástegui, y el Frente Cívico Nacional, que estaría apoyado por la ex candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, quien dijo que no tenía problemas con el Partido Acción Nacional, pero esta separación creo que indica todo lo contrario. Presupuesto insuficiente para implementar el sistema de cuidados. El gobierno destinó 45.810 millones de pesos a cuidados en el año 2025, una disminución de 1.9% respecto al año pasado, 2024. Indicadores del IMEF cierran a la baja en 2024. El índice de manufactura fue de 47.7%, por debajo de la media. El IMEF no manufacturero bajó en 49.6 puntos. La inversión física cayó 20% con Andrés Manuel López Obrador. Se desplomó la inversión física en un 20% con el régimen de López Obrador. En términos reales equivale a que se perdieron 5.2 billones de pesos, calculado con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comprobarían los periodos 2012, 2018, 2018, 2024. A mí lo que más me llama la atención de este bloque es que Xóchitl Gálvez sí podría estar creando su nuevo partido, el Frente Cívico, y que también le quieren dar registro a Eduardo Verástegui con su México Republicano. Y es que recordemos que si él tiene contacto con Donald Trump o con algunos políticos de Estados Unidos, o sencillamente que forma parte de la mafia de Carlos Slim, pues podría realmente corromper al INE o a Morena para crear otro partido político y con ese seguir destruyendo el voto de oposición, y así se garantizaría que pues el objetivo de Morena es imponer al hijo de López Obrador en la presidencia, a ese ladrón, a ese flojo parásito, pues quieren imponerlo en la presidencia en 2030. Es la caída de la inversión más pronunciada que se haya visto. Bueno, pues vamos con otra nota. No sé, la verdad no sé si le den el registro al tal México Republicano, donde se encuentran personas como Raúl Tortolero, donde se encuentran delincuentes, personas corruptas, ¿no? Como el masón chamán, no, ese es Raúl Tortolero, y el otro es Juan Iván Peña Neder, que tiene antecedentes penales. La manufactura cierra 2024 en zona de contracción. Se cae un 49.8% en diciembre, según Standard & Poor's Global. El Financiero. Repunta envío de remesas. Se recibieron 5.435 millones de dólares. Este nivel récord se espera tras el triunfo de Donald Trump y sus amenazas migratorias. Se esperaba, entonces, como le han metido miedo a las personas a través de los medios de comunicación, pues muchos están enviando su dinero a sus países, a sus estados o municipios de origen. Jubila a la Ciudad de México a 5,000 y heredan su plaza. El gobierno de la Ciudad de México celebró jubilación de 5,000 trabajadores basificados y heredaron la plaza a familiares cercanos, que no necesariamente son competentes, y esto es una forma de corrupción. Esto es nepotismo. Y Claudia Sheinbaum atacaba de esa forma al Poder Judicial, pero no a sus funcionarios corruptos. La jefa de gobierno, Clara Brugada, congregó ayer funcionarios beneficiarios en el auditorio para una ceremonia de despedida de quienes dejan el servicio público. Declaró: se van del gobierno de la Ciudad de México con la frente en alto, que regresen a otra etapa de su vida después de haber apoyado, fortalecido y trabajado institucionalmente para esta ciudad, aseguró. Falleció un futbolista famoso del América, exfutbolista Cristóbal Ortega, ganador de 14 títulos en 18 años y 711 partidos en el Club Coapa. Falleció a sus 68 años de edad. Pierde América una leyenda, 1956-2025. Descanse en paz. Y los hipócritas de Morena se quejaban de presuntamente que había nepotismo en el Poder Judicial de la Federación y con ese pretexto buscaron destruirlo. Pero ahora que se están jubilando 5,000 personas, les heredan la plaza y ellos no les dicen nada. No es un caso de corrupción, lo que es ser cínicos y sinvergüenzas en Morena. Jubila a la Ciudad de México a 5,000 y heredan su plaza. El gobierno de la Ciudad de México... Ahí está. Frenan por 6 meses y...
cruceros. La administración... ¿Se acuerdan que Claudia Sheinbaum también se quiere robar el dinero de los turistas de México, de los que vienen en los cruceros? Pues ahora lo retrasa otra vez, porque parece ser que ya le dijeron que si no, no van a visitar México. Si ella se roba ese dinero, no va a visitar México. Les quiere sacar más de 860 pesos a todos los turistas que lleguen en crucero. No quiere que ese dinero llegue al pueblo de México ni a las personas que trabajan. Se lo quiere robar ella directamente. Frenan por 6 meses impuesto a cruceros. La administración de Sheinbaum retrasó 6 meses más la aplicación de un polémico impuesto contra los pasajeros de los cruceros. La mayoría de Morena en el Congreso Federal reformó la Ley Federal de Derechos para que a partir de este año se cobrara 860 pesos a los extranjeros que llegaran a México en cruceros internacionales. De modo que Sheinbaum estaría saboteando el turismo. Según los datos de INEGI, de enero a octubre pasado, el ingreso de divisas por turistas ascendió a 666.1 millones de dólares en México, un crecimiento de 11.35%. Sheinbaum quiere quedarse con ese dinero y que no llegue a las personas que tienen negocios de turismo. Claudia Sheinbaum insiste que no es fentanilo. El New York Times sostiene que sí lo es, que visitó los laboratorios donde se produce. Expertos de la Marina y funcionarios de salud respondieron nuevamente al reportaje del New York Times y negaron que fuera una cocina de fentanilo. En 30 segundos hubieran caído fulminados, dice Claudia Sheinbaum. El New York Times reiteró su aval a la investigación. Si bien es peligrosa, la síntesis de fentanilo bajo condiciones improvisadas está bien establecida. Y esto debe de ser cierto porque recordemos que el cártel de Sinaloa envió un agente a China comunista para que pudieran conocer la fórmula del fentanilo, porque se descubre que el fentanilo es más potente y es menos difícil de producir que la cocaína y las metanfetaminas. Así que no debe de ser tan complejo de ser elaborado si se reducen los costos y se amplifican las ganancias por ser una droga extremadamente potente. Pero claro que Claudia Sheinbaum sabe que en México nadie va a salir a decir soy experto en la fabricación de fentanilo para ser culpable de un delito grave. Los expertos, que son los narcotraficantes, no van a decir sí se produce de forma muy fácil. La sociedad que tiene Claudia Sheinbaum con los grupos criminales es negar la producción como lo hizo López Obrador, aunque la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, terminó reconociendo que sí se produce en México ante el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Blinken. Sí, yo me acuerdo perfectamente, por eso lo incluí ahí, que pues sí, cuando vino Anthony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, sí reconocieron que el fentanilo se produce en México, a pesar de las negativas de López Obrador. Claudia Sheinbaum insiste que no es fentanilo. El New York Reforma 3 de enero. Pega el IEPS al precio del diésel. Aumenta en un 9%. Advierte Canacar mayores costos en la tarifa de viajes y transporte. Una nota de Adriana Arcos y de Saraí Cervantes. El precio del diésel aumentó en un 9% y ahora avisoran mayores tarifas para los pasajeros, transporte de carga y los precios de los alimentos y los productos que son transportados de esta forma. Tras el incremento al impuesto especial sobre la producción y los servicios especiales, en el primer día del año el precio del diésel ya es de 8.8% mayor que al finalizar 2024, alcanzando los 25.76 pesos por litro. Recuérdese que Morena es mayoría tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores y no ha querido revertir este impuesto. A partir del primer día de enero, el IEPS se incrementó. Por cada litro de diésel es de 7.0946 pesos. Los impuestos, así como el precio internacional, el tipo de cambio, los costos logísticos y el margen de utilidad de las estaciones de servicio son los principales componentes del precio de los combustibles en México. Esto es lo más importante, ¿eh? Esto es lo más importante, porque vemos que, por ejemplo, del litro de diésel, 7 pesos son del IEPS, y Morena tiene la mayoría para revertirlo y no quiere revertirlo. Quiere decir que si Morena no se estuviera robando esos 7.09 pesos de cada litro del diésel, que está a 25 pesos con 76 centavos, el litro lo estarían vendiendo a 18 pesos con 67 centavos. Ese es el tamaño del robo que hace Morena en
cada venta de un litro de diésel. Los impuestos, así como el precio internacional, el tipo de cambio y los costos logísticos, el margen de utilidad también determinan el precio. En 2024 el incremento al precio del diésel fue de aproximadamente 5.02% para promediar 25.61 pesos por litro a nivel nacional, desde un incremento de 2.67% del año previo, de acuerdo con los datos de Petinelli e INEGI. El diésel se utiliza principalmente en el sector de los transportes. Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara de Autotransporte de Carga, la Canacar, de la región norte, destacó que el diésel representa entre el 30 y el 40% del costo de una empresa transportista, por lo cual se requiere un incremento. Cuando hay un incremento, se traslada de inmediato a las tarifas. Por ejemplo, el año pasado, el alza de diésel impactó aproximadamente en un 10% del costo de las empresas de este ramo. Cita textual: hay contratos entre clientes y transportistas en donde está establecido que cuando sube el precio del diésel se actualiza el precio de la tarifa, y como sucede tanto y tan seguido, ya hay muchas empresas que así trabajan, acotó Sotelo. Otro transportista que solicitó el anonimato consideró que, dependiendo del modelo de vehículo, los costos del diésel podrían ser del 25 al 38% incrementarse. Es decir, si una empresa de transportistas tiene un impacto del 10% donde se destina 30% al gasto de diésel, en automático ya se generó un 3% de incremento en toda la estructura del costo del diésel. Por ello, el aumento de 8.8% en el diésel ya impactó en los transportistas entre 2.22 y 3.37%, lo que terminaría impactando en las tarifas de fletes, expuso el empresario. Pese a que Estados Unidos, el incremento anual del diésel es de 9.10% anual al cierre de 2024, el costo por litro sigue siendo menor que en México, que es un precio de 19.12 pesos. La costa del Golfo es la región de menor precio, de 17.44 pesos, mientras que la zona de California, donde se registra el valor más alto, de 24.97 pesos por litro al cierre del año pasado. En Estados Unidos, 48% del precio del diésel depende del precio del petróleo, 14% corresponde a los costos de refinación, 21% al de distribución y 17% a los impuestos. Es valiosísima esta nota, valiosísima como ninguna otra probablemente, porque esto es todo dinero, todo lo que se lleva Morena es dinero. Son 7 pesos en cada litro que se apropia Morena, en cada litro de diésel. Los precios del diésel en California, que es donde todo está más caro, son más baratos que en México. Es más barato comprar diésel en los Estados Unidos, en cualquier parte de la costa este a oeste, que en México. Y es por el dinero que nos está robando Claudia Sheinbaum. Reforma, 3 de enero. Pega el IEPS al precio del diésel. Aumenta en un... Vamos a ver si podemos mejorar un poco el audio. Advierte Canacar mayores costos en la tarifa de viajes y transporte. Una nota de Adriana Arcos y de Saraí Cervantes. El precio del diésel aumentó en un 9% y ahora avisoran mayores tarifas para los pasajeros, transporte de carga y los precios de los alimentos y los productos que son transportados de esta forma. Tras el incremento al impuesto especial sobre la producción y los servicios especiales, en el primer día del año el precio del diésel ya es de 8.8% mayor que al finalizar 2024, alcanzando los 25.76 pesos por litro. Recuérdese que Morena es mayoría tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores y no ha querido revertir este impuesto. A partir del primer día de enero, el IEPS se incrementó. Por cada litro de diésel es de 7.0946 pesos. Los impuestos, así como el precio internacional, el tipo de cambio, los costos logísticos y el margen de utilidad de las estaciones de servicio son los principales componentes del precio de los combustibles en México. Esto quiere decir que si Morena no se estuviera robando esos 7.09 pesos de cada litro del diésel, que está a 25 pesos con 76 centavos, el litro lo estarían vendiendo a 18 pesos con 67 centavos. Ese es el tamaño del robo que hace Morena en cada venta de un litro de diésel. A ver, lo repito, ¿no? 18 pesos sería el precio del litro de diésel si no se apropiaran de todo ese dinero de la forma en que ya hemos descrito a través del IEPS.
Y nótese cómo Claudia Sheinbaum es la heredera de los gobiernos que tanto criticaba. Por ejemplo, ella puede ser presidente siendo hija de extranjeros, siendo de una mujer búlgara, hija de una mujer búlgara, porque Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 82 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es una traición a la patria que una extranjera, una judía, esté ocupando el cargo de presidente de México. Es un crimen, es algo imperdonable, si a mí me lo preguntan. Y es un criterio, porque no somos un pueblo esclavo ni vasallo para que nos venga a gobernar una extranjera explotadora que se está robando el dinero y planea robarse el dinero de Infonavit. Van a ver eso. 18 pesos entonces el litro de diésel, si no nos estuviera robando más de 7 pesos el régimen de Claudia Sheinbaum. Los impuestos. Vamos con lo siguiente. Milenio. Trump usa caso de Nueva Orleans para azuzar el odio contra los migrantes. Y el periódico Milenio quiere negar que fue un terrorista islámico el que atropelló a las personas. Deja 15 personas sin vida. Vecindad. A pesar de que el atacante de la multitud fue un tejano inspirado 100% en el Estado Islámico, el presidente electo Donald Trump atribuye el hecho a las fronteras abiertas. El FBI desliga ese atentado de la Cybertruck, de la camioneta que explotó frente a un hotel de Donald Trump en Las Vegas, Nevada. México tiene reserva de gas natural para 2.4 días frente a 40 de España y 46 de los Estados Unidos. Dicho de otra forma, pues si de pronto escaseara el gas, nos quedamos sin gas todos, porque no hay reservas. El gobierno de López Obrador y Sheinbaum no hicieron reservas, o tal vez se robaron las reservas para hacer la tontería del gas bienestar. Que en cualquier momento nos podemos quedar sin gas. Esta es una nota de Yeshua Ordaz, experto en explicación sobre el gas natural del país, que hay rezagos en la infraestructura de almacenamiento y obviamente también producción. Siguiente. Borran finiquitos a Salinas y Zedillo en programación y presupuesto. El gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó la destrucción de los documentos sobre esos pagos a los exsecretarios. Noticia bien importante que tampoco quiere que conozcas tú, Morena, porque tienen pacto con Enrique Peña Nieto. El gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció, destruyó todos los documentos, todas las evidencias de pagos de finiquitos para Carlos Salinas de Gortari, que recordemos que fue funcionario del gobierno de Miguel de la Madrid, y también destruyó los documentos referentes a los pagos que recibió Ernesto Zedillo, que también fue funcionario de algún gobierno. Entonces, pues están todo compaginados para robarnos. Mientras tanto, tienen a sus miles de youtubers idiotas ahí diciendo mentiras de que Morena es la esperanza de México, de que Morena es distinto. Son los que están ayudando a borrar todo lo que hicieron los demás. Están continuando y radicalizando los malos pasos de los demás. La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena, desmiente presidencia, nota del New York Times. Dice que es poco creíble, que es imposible la producción de fentanilo en cocina doméstica. Sin embargo, con anterioridad los reportajes del Canal 4, así como Sky News, también un reportaje del periódico The Economist, de la revista The Economist, así como también un reportaje de Denise Merker del noticiero En Punto de Televisa, exhibieron que el fentanilo sí se produce en México, y cómo se elaboran las cápsulas en que el polvo del fentanilo y otras drogas se combina. Sheinbaum insiste que se requiere equipo especializado para sobrevivir a la toxicidad del químico. No existe evidencia científica de que se pueda desarrollar tolerancia a la droga. Sin protección, los vapores harían que el trabajador cayera fulminado, dice Barch. Ratifica Sheinbaum su rechazo a cualquier injerencia en la lucha contra el narcotráfico. Dice que seguirá, en cierta forma, defendiendo a los cárteles de la droga. Urge Sheinbaum a realizar cumbres sobre migración este mes de enero. Nivel de presas de Sinaloa sigue en descenso. Maravilla el colibrí. Es un telescopio construido entre México y Francia que facilitó la observación de un gran evento cósmico. Como puede verse, no hay nada de las masacres que les hemos estado reportando puntualmente. Periódico Excelsior. Vigilan virus en China. El gobierno del país asiático monitorea el aumento de casos de
neumavirus humano, HMPV, el cual afecta más a niños y adolescentes, pero no ha decretado una emergencia sanitaria, dice Excelsior. Respuesta a amago de Trump. México se prepara para deportaciones masivas. Se insistirá por parte del gobierno de Sheinbaum sobre la importancia del trabajo de los connacionales. Claudia Sheinbaum sigue evitando hablar de que Donald Trump quiere expulsar a criminales, no a personas que trabajan honradamente. El Instituto Nacional Electoral elimina fondos para observadores de violencia política. Debido a los recortes realizados por el gobierno de Morena, no se contemplan los recursos para organizaciones que son observadores que vigilan la violencia política. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Momento de continuar. Ya prácticamente es el final de este programa. Sobre todo contra mujeres. El instituto eliminó por completo el fondo de apoyo de 17.7 millones de pesos a observadores electorales, 19.2 millones de pesos para el programa de prevención y atención. Excelsior saca una nota vieja, dice, decomisan 3 millones de productos ilegales, operación limpieza, elementos de defensa nacional, Guardia Nacional, Fiscalía y de Servicios de Seguridad Pública decomisaron 3 millones de productos ilegales por un valor de 350 millones de pesos. Es importante hacer una fe de ratas. En su momento pensé que era otra vez la misma nota, pero resulta ser que la han actualizado, ¿no? Hay nuevos detalles. Parte de la operación limpieza. Parte de lo que hace Claudia Sheinbaum supuestamente para tener contento a Donald Trump. Y negar que existe el fentanilo en México y la producción también de piratería china que es reetiquetada como mexicana, violando el Tratado de Libre Comercio América del Norte. 3 de enero 2025, El Universal. Niños llenan de ilusiones y deseos el buzón de los Reyes Magos. Titular principal. Aumentan las deserciones en las escuelas primarias públicas. La matrícula disminuyó en los últimos 3 ciclos por abandono escolar o por cambio a instituciones privadas. Los expertos indican que hay desconfianza en el nuevo modelo educativo del dictador López Obrador y su Marx Arriaga. Las escuelas públicas mexicanas han perdido 310.115 estudiantes en los últimos 3 ciclos escolares. 116.000 niños huyeron a las escuelas particulares, mientras que 193.793 abandonaron las aulas. No van a escuela ni pública ni privada. Max Aub publica en el periódico El Universal: piden a Trump atender el terrorismo doméstico. Ahora es cuando se puede pagar el predial con descuento a habitantes de la ciudad.
anticipan el pago de impuestos por agua y tenencia en la tesorería. El dólar estadounidense se ubica en 21 pesos con 9 centavos de peso mexicano. Tiene la morosidad hipotecaria, es decir, la falta de pago de hipotecas, su peor nivel en los últimos 2 años, una nota de Tlaloc Puga. Personas que no pagan se incrementaron en un 2.8% en noviembre de 2023 y fue el mayor índice de morosidad desde septiembre de 2022. Arranca el año y también las caravanas migrantes desde Tapachula, Chiapas. Ejército mexicano destinó millones de pesos a la construcción del Tren Fantasma en el estado de Sonora. El ejército pagó 235 millones de pesos por balasto, la piedra que lleva el tren en las vías, para el Tren Fantasma, a una empresa sin antecedentes en la venta de este tipo de piedra. La Sedena entregó un contrato millonario a una empresa llamada IDI Desarrollos para suministrar al Tren Fantasma. El llamado Tren Fantasma es un proyecto de 63 kilómetros que construye el ejército desde abril del año 2023. Se le conoce así porque Sedena ha ocultado toda la información al respecto. No hay documentos de impacto ambiental. Toca los municipios de Umuris, Santa Cruz y Nogales. IDI Desarrollos fue creada en 2007 en Hermosillo, Sonora, y ha sido beneficiada por Sedena con contratos de 235 millones de pesos, cantidad que le permitió duplicar sus ganancias. De acuerdo con las informaciones del portal Obras Transparentes Sonora, revisada por Latinus, esta compañía ha recibido desde 2021 un total de 14 contratos que superan los 118,456,000 pesos del gobierno del estado. IDI Desarrollos se ha dedicado a rehabilitar, restaurar y construir obras en general. Su acta constitutiva indica que fue creada para desempeñar actividades mercantiles, financieras, construcción, transporte, comercialización. De todas formas, Sedena adjudicó 235 millones de pesos sin que existiera registro previo para que ellos otorgaran esta piedra. El convenio es parte del proyecto de reubicación de las vías férreas de Nogales, Sonora, y establece que la empresa se compraron 205,000 metros cúbicos de balasto, un costo unitario de 989 pesos por metro cúbico, que debió de entregarse a más tardar el 31 de julio pasado. De acuerdo con el documento, el material debió de llegar al almacén de Santa Cruz, Sonora, localidad que se encuentra a casi a la mitad de un trazo de una vía de 63 kilómetros de longitud. El contrato signó el pasado 26 de marzo y parte de IDI Desarrollos se firmó con José Antonio Mungaray Andrade, representante legal. Sedena hizo esta adjudicación mediante una invitación de acuerdo con 3 personas, lo que permitió una competencia abierta entre las empresas dedicadas a la venta de materiales y piedra de balasto. Al hacerlo así, el ejército decidió qué compañías participarían en el proceso, sin embargo, por lo cual se le considera otro escándalo de corrupción. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.